Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en el municipio granadino de Fuentevaqueros, es decir, en Andalucía. A día de hoy, su primera casa en Fuentevaqueros es un museo que se puede visitar. En 1909, cuando tenía 11 años, la familia se mudó a la ciudad de Granada. En su adolescencia se interesó más por la música que por la literatura. Incluso llegó a estudiar piano y entre sus amigos de la universidad lo conocían más por músico que por escritor. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Derecho, Filosofía y Letras. En la universidad recibió clases de Martín Domínguez Berrueta, profesor de Teoría de la Literatura y de las Artes, el cual llevó a Lorca y a sus compañeros de viaje por Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, Burgos y Galicia. Estos viajes por distintas partes de España fueron los que despertaron su vocación como escritor. De hecho, fruto de esto surgió su primer libro en prosa, Impresiones y Paisajes, publicado en 1918, una pequeña antología de sus mejores páginas en prosa, sobre temas políticos y sobre sus intereses estéticos. Durante esta época, el joven Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en el Café Alameda, lugar al que llamaban el Rinconcillo. En la primavera de 1919, varios de sus amigos del Rinconcillo se trasladaron a Madrid, y Lorca, gracias a la ayuda de Fernando de los Ríos, quien le ayudó a convencer a sus padres a hacer sus estudios en la residencia de estudiantes, no tardó en unirse a ellos. En la residencia de estudiantes se relacionó con muchos de los escritores e intelectuales más importantes de España, como Luis Buñuel, Rafael Alberti o Salvador Dalí, lo que influyó enormemente en la formación intelectual de Lorca. En 1925 viajó a Cadaqués para pasar la Semana Santa en casa de su amigo Salvador Dalí. Esta visita y otra más larga en 1927 marcaron profundamente la vida y obra de ambos. Fruto de esta intensa amistad fue la Oda de Salvador Dalí, que se publicó en la Revista de Occidente en 1926. Además, fue el mismo Dalí el que animó al escritor a iniciarse en la pintura, consiguiendo que en 1927 presentase su primera exposición en las Galerías Dalmau de Barcelona. Por su parte, Lorca alentó a Dalí como escritor. Lorca perteneció a la generación del 27. Este grupo se caracteriza por fundir los movimientos de vanguardia, las formas de la poesía tradicional, el neopopularismo y por tratar los mismos temas de una manera similar, también por el uso de la metáfora y la imagen, como la muerte en sentido trágico, el amor como fuerza que da sentido a la vida, o las preocupaciones sociales como la injusticia, la miseria, etc. Volviendo a la vida de Lorca, se puede decir que la etapa de 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Sin embargo, también fue en esta época cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras, una de las crisis más hondas de su vida. A pesar de que sus obras, canciones y primer romancero gitano, publicados en 1927 y 1928, estaban gozando de un gran éxito popular. Esta crisis fue provocada por varios acontecimientos en su vida. Por un lado, con el éxito del romancero gitano, comenzó a verse a Lorca como un costumbrista defensor de los gitanos, ligado al folclore andaluz. Este se quejaba en una carta a Jorge Guillén, diciendo: Me va molestando un poco mi mito de gitanería. Los gitanos son un tema y nada más. Yo podía hacer lo mismo poeta de aguas de coser o de paisajes hidráulicos. Además, el gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú sabes bien no soy. No quiero que me encasillen. Siento que me van echando cadenas. Y por otro lado, se separó de Emilio Aladrín, un escultor con el que había mantenido una intensa relación afectiva. Además, esta crisis debió agravarse cuando Lorca recibió las duras críticas de Dalí y Luis Buñuel sobre una vez más el romancero gitano. En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos propuso a Lorca que la acompañase en su viaje a Nueva York.
Este aceptó, viendo la oportunidad de alejarse del alardén para aprender inglés, cambiar de vida y renovar su obra. Se embarcaron en el Olympic, un buque hermano del Titanic, y llegaron a Nueva York a finales de junio. Él mismo describió su estancia en dicha ciudad estadounidense como una de las experiencias más útiles de su vida. Describió la ciudad como un lugar de alambre y muerte, y se vio sorprendido por la economía capitalista y el trato a los negros. En febrero de 1930 dejó Nueva York para viajar a la ciudad de La Habana, en Cuba, donde exploró la cultura y la música cubana y trabajó en nuevos proyectos como El Público y Así que pasen 5 años. En verano de 1930, Lorca ya estaba en Madrid. Se quedó en España un par de años más representando obras teatrales del Siglo de Oro, yendo de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo por todo el país. En 1933, una compañía que había estrenado su libro en Buenos Aires le invitó a visitar la ciudad argentina debido al gran éxito que tuvo su obra ahí. Allí consiguió triunfar profesionalmente y gracias a esto consiguió su independencia económica. También durante este tiempo tuvo la ocasión de dar varias conferencias y de hacer nuevas amistades, como Pablo Neruda, Juana de Ibarbarú y Ricardo Molinari. Cuando Lorca volvió a España en 1934 de América, se volvió a centrar en sus obras. Entre ellas destacaron Yerma, Doña Rosita de Soltera y la más importante, La casa de Bernarda Alba. Esta última es una obra de teatro trágica que se escribió en 1936, pero que hasta 1945 no se representó en un escenario, debido a la gran crítica social. Narra la historia de la señora Bernarda Alba, que a raíz de la muerte de su segundo marido, anuncia un luto de 8 años, que supone una gran reclusión para sus hijas. La única salida para estas 5 mujeres parece el matrimonio. Sin embargo, Bernarda no está dispuesta a aceptar ningún pretendiente de menor categoría social que sus hijas. El 17 de julio de 1936 estalló en Melilla un levantamiento militar que dio lugar a la Guerra Civil Española. Inicialmente, la situación en la capital granadina fue tranquila y no hubo ningún incidente. Sin embargo, los militares no tardaron mucho en ocupar la ciudad del ayuntamiento. En esos momentos políticos, alguien le preguntó sobre su preferencia política. Me siento íntegramente español, pero, antes que esto, hombre del mundo y hermano de todos. En Granada buscó refugio en casa de la familia de su amigo el poeta Luis Rosales, donde se sentía más seguro ya que 2 de sus hermanos, en los que confiaba plenamente, eran destacados políticos de Granada. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936 se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo, siendo acusado por ser espía de los rusos y ser homosexual. Fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Biznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada, junto a otros detenidos. Federico García Lorca fue fusilado a las 5 menos cuarto de la madrugada del 18 de agosto. Su cuerpo permanece enterrado en una fosa común anónima, en algún lugar de estos parajes.